Y maestra. Nosotros somos el equipo de los Tlacuaches y está conformado por Diana, Karen, Irving y un servidor Alonso. hoy hablaremos sobre la reproducción asexual, sexual, sexualidad y aparatos reproductores. Reproducción asexual. La reproducción asexual consiste en que de un organismo ya desarrollado se desprende una sola célula o trozos del cuerpo, los que por procesos mitóticos son capaces de formar un individuo completo, genéticamente idéntico al primero. Se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. Reproducción asexual en animales. La reproducción asexual solo se presenta en aquellos organismos cuyas células conservan aún la totopitoncia embrionaria, es decir, la capacidad de no solo multiplicarse, sino también de diferenciarse en distintos tipos de células para lograr la reconstrucción de las partes del organismo que pudieran faltar. Las modalidades básicas de reproducción asexual son: la gemación o yemación consiste en la formación de un abultamiento o yema en el cuerpo del animal. La fragmentación es un método de división asexual animal por el cual un individuo se divide en dos o más trozos, cada uno de los cuales es capaz de reconstruir un organismo por completo. La fisión binaria es una forma de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueobacterias, bacterias, levaduras de fisión, algas unicelulares y protozoos. Consiste en la división del ADN seguidas de la división del citoplasma, dando lugar a dos células hijas. La esporulación es un tipo de reproducción mediante esporas como endosporas. De cada organismo, la esporulación se puede ver favorecida o desencadenada por circunstancias medioambientales adversas, como falta de disponibilidad de tiempo o de luz, o puede ser por parte del ciclo de vida normal durante la reproducción. En esta reproducción no se intervienen espermatozoides ni óvulos. Es la diferencia principal entre la reproducción asexual y sexual. Reproducción asexual de las plantas. Se da en las plantas cuando una parte de ellas se divide, tallo, rama, brote, tubérculo, rizoma, y se desarrolla por separado hasta convertirse en una nueva planta. Reproducción sexual. La reproducción sexual es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos de la misma especie, el cual se produce en organismos eucariotas. La reproducción sexual constituye el procedimiento reproductivo más habitual de los seres pluricelulares. Muchos de estos la presentan, no como modo exclusivo de reproducción, sino alterado, con modalidades de un tipo asexual. También se da en organismos unicelulares, principalmente protozoos y algunas unicelulares. Reproducción en la que existe cigamia, fusión de gametos. Reproducción celular, mitosis y meiosis. Mitosis es el proceso por virtud el cual la célula se divide en otras dos células nuevas. Meiosis. La meiosis es el proceso por la célula disponible simple original, con ambos cromosomas homólogos de cada par. Se divide para producir 4 células haploides hijas, con solo uno de los cromosomas homólogos de cada par. Reproducción de las plantas. La reproducción sexual en las plantas se caracteriza porque la mayoría de los vegetales producen tanto gametos como esporas, en ciclos de vida complejos, formados a veces dos organismos claramente diferentes que viven por separado. Órganos reproductores en las plantas. Plantas con flores. Muchas plantas no producen flores en ningún momento de su vida.
A este grupo de vegetales se les denomina como botánica plantas criptógamas. Su forma de reproducirse es por esporas. En las flores, las plantas tienen sus órganos reproductores. Son hermafroditas porque tienen los dos sexos. Plantas sin flores. La mayor parte de las especies de los vegetales se reproducen mediante flores. En botánica, a estos vegetales se les llama plantas fanerógamas. Órganos reproductores en los animales. En los peces, los conductores de Wolf llevan el esperma procedente de las gónadas del macho, que utiliza un oviducto, conduce los óvulos desde el ovario. Los huevos fecundados son incubados en el ovisaco. En los anfibios, los machos presentan dos testículos con sus respectivos conductos diferentes que desembocan en los conductos mesonefrénicos de la función urogenital, es decir, actúan como conductos urinarios, transportan orina, y como seminales transportan espermatozoides que desembocan en la cloaca. El órgano de Binder está presente en anuros. Las hembras presentan dos ovarios y dos oviductos largos y contorneados que desembocan en la cloaca. En los reptiles, los machos presentan dos testículos con sus respectivos conductos diferentes que desembocan en el urodeo de la cloaca. Las serpientes y los saurios machos poseen un par de hemipenes, que son estructuras musculares que emergen de las cloacas. En las aves, los sexos son separados. Presentan dos testículos y dos conductos diferentes que desembocan en la cloaca. Las hembras solo presentan un ovario y un oviducto izquierdo. En los mamíferos son dioicos, sexos separados, órganos reproductores como pene, testículos, generalmente dentro del escroto, ovarios, oviductos y vagina. Sexualidad. La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También desde ese punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y la práctica asociadas a la búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva el ser humano en todas y cada una de las fases determinadas del desarrollo de su vida cotidiana. Aparatos reproductores. Se llama aparatos reproductores al conjunto de órganos de nuestro cuerpo que sirven para reproducir, es decir, dar a luz a nuevos seres vivos. Son diferentes dependiendo de si son hombres o son mujeres, porque hay diferencias entre hombres y mujeres. Se llama mujer al individuo que produce el ovocito y lleva al bebé en el futuro útero. El hombre produce el espermatozoide. Los dos conjuntos permiten el nacimiento de nuevo individuo al final del embarazo. En las mujeres, los órganos reproductorios de las mujeres se encuentran principalmente en el interior del abdomen. A derecha e izquierda del útero están los ovarios, que producen los ovocitos. Las trompas de falopio, que miden alrededor de 15 centímetros, permiten el descenso del ovocito hacia el útero. Están cubiertas de pequeñas células en forma de cilios, que empujan lentamente al ovocito a su destino. El útero está conectado a la vagina por el cuello del útero. En los hombres, a diferencia de las mujeres, los órganos reproductores masculinos están en parte fuera del abdomen. Los testículos producen espermatozoides que serán enviados a la próstata
a través de un largo tubo llamado el conducto deferente. A partir de ahí, excidentes a través del pene y serán expulsados de meteado. Los testículos se encuentran en el exterior del cuerpo porque los espermatozoides son sensibles al calor. No es conveniente, por ejemplo, tomar un baño muy caliente. Las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades clásicas de transmisión sexual son 5: sífilis, gonorrea, chancroide, linfongranula, verenoa y granula inguina. Actualmente las listas es más amplia, ya que se conocen hasta 25 microorganismos capaces de dar lugar a 50 síndromes. Dentro de los microorganismos transmitidos sexualmente destacan bacterias, que son gonorrea, clamidia, sífilis, etc. Los virus, que son herpes, hepatitis, papiloma humano, sida, etc. Los hongos, que son candidiasis, y los protozoos, que son giardia, entre otros. Una vez detectada una enfermedad de transmisión sexual, hay que descartar que no hay más, ya que en un menudo se asocian varias a la vez, puesto que los principales factores de riesgo en la adquisición de enfermedades de transmisión sexual son el inicio precoz de la relación sexual, tener varias parejas sexuales y no utilizar métodos anticonceptivos. Su provisión debe ir encaminada a cambiar estas actitudes. Resultado fundamental: la utilización de métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo.